Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Llaves y Sueños. Hoy quiero abrir esta conversación con una idea que, en mi experiencia, marca un punto de quiebre en la carrera de cualquier agente inmobiliario. Y es entender que no es lo mismo vender propiedades que construir un negocio inmobiliario. Porque al inicio muchos entramos a este rubro pensando que el objetivo es cerrar ventas, conseguir clientes, mostrar propiedades, negociar y concretar operaciones. Y sí, verdaderamente eso es parte del trabajo, pero con el tiempo te das cuenta de algo mucho más profundo, que si todo tu ingreso depende de la siguiente venta, si cada mes empiezas desde cero y si todo depende de cuánto trabajaste esa semana, entonces no tienes un negocio realmente, ¿no? Solo estás ejerciendo una actividad. Y eso cambia completamente la forma en la que creces, en la que te organizas y en la que proyectas tu futuro dentro de este rubro. Hoy queremos hablar de esa diferencia, de qué implica realmente construir un negocio en bienes raíces y por qué ese cambio de mentalidad es lo que separa a los agentes que sobreviven de los que realmente escalan. Claro que sí, Leslie. Y lo más interesante es que este es un tema de que realmente se habla muy poco, pero todos los agentes lo viven en algún momento de su carrera, ¿no? Porque muchos trabajan muy duro, tienen semanas intensas, atienden clientes, visitas, responden mensajes, pero no logran esa estabilidad de pronto económica que quisieras. Todo es muy variable. Entonces hay meses buenos, hay meses que son un poco flojos y eso que genera una sensación constante de incertidumbre. Y es ahí donde entra la diferencia que mencionas, ¿no? Vender propiedades puede darte ingresos, pero construir un negocio te da esa estructura, te da esa visibilidad de tener otro tipo de posibilidades y tener claridad. Entonces, cuando la gente entiende esto y deja de reaccionar al mercado, va a empezar a construir algo propio. Y ese cambio no es inmediato, pero sí es transformador. Y una de las diferencias más claras entre vender propiedades y construir un negocio es la forma en la que trabajas el día a día. El agente que solo vende propiedades suele trabajar de manera reactiva, ¿no? Responde cuando llega un cliente, agenda visitas cuando hay interés, negocia cuando aparece una oportunidad, pero no necesariamente tiene un plan estructurado detrás de todo eso. No tiene una claridad de cuántos clientes necesita generar al mes ni cuántas conversaciones debe tener diariamente, ¿no? Tampoco tiene mapeado cuántas reuniones necesita concretar para llegar a un resultado específico. Y eso hace que todo dependa de factores externos, del mercado, del momento, incluso de la suerte. En cambio, cuando empiezas a construir un negocio, dejas de reaccionar y empiezas a planificar. Empiezas a medir lo que haces, a entender qué acciones generan resultados y estructurar tu agenda con intención. Y eso te da algo muy importante, ¿no? Te da una dirección en este negocio inmobiliario. Y esa dirección es lo que convierte el esfuerzo en resultado, porque la gente que construye un negocio no espera que las oportunidades aparezcan, sino que crea un sistema para generarlas. Entonces, sabe cuántas personas necesita contactar semanalmente, sabe cuántas conversaciones tiene que sostener y entiende que cada resultado es consecuencia de un proceso. Y eso cambia completamente la percepción del trabajo, porque ya no dependes de si es un mes bueno o es un mes malo, sino que empiezas a tener un control sobre la actividad que haces diariamente y ese control va a reducir completamente la incertidumbre. Cuando tú tienes ese sistema ya establecido, puedes repetirlo y cuando ya lo repites, puedes mejorarlo y cuando lo mejoras, empiezas a escalarlo. Otro punto importante es el enfoque con el que trabajas. El agente que solo vende propiedades suele estar enfocado en cerrar, en avanzar rápido, en mostrar opciones y en lograr que el cliente tome una decisión. Pero el agente que construye un negocio cambia completamente ese enfoque, ¿no? Empieza a enfocarse en el valor, en cómo ayudar al cliente a entender el mercado, en cómo explicarle las variables que influyen en una decisión y en cómo acompañarlo para que tome una decisión con claridad. Porque este tipo de agente entiende que el cliente no está comprando solo una propiedad, está tomando una decisión financieramente muy importante. Y cuando tú te posicionas desde ese lugar, la relación cambia.
Dejas de ser alguien que solo vende y te conviertes en alguien que asesora. Claro que sí, y eso tiene un impacto directo en el tipo de cliente que atraes, porque cuando trabajas desde el cierre, muchas veces atraes clientes que comparan, que dudan, que buscan precio, pero cuando trabajas desde el valor, empiezas a atraer clientes que buscan realmente con criterio, que valoran el acompañamiento y que están dispuestos a tomar decisiones más claras. Y eso hace que el proceso sea mucho más fluido porque ya no estás empujando una venta, estás guiando una decisión. Y eso a largo plazo construye algo mucho más importante que una operación. Va a construir la confianza que tú puedes generar en tu cliente. Hay algo que muchos agentes descubren tarde, que trabajar más horas no necesariamente significa crecer más. Puedes trabajar todo el día, estar ocupado constantemente, atender muchos clientes y aún así no tener resultados consistentes. Porque el crecimiento no depende solo del esfuerzo, depende del sistema. Un sistema de generación de clientes, un sistema de seguimiento o un sistema de cierre. Cuando no tienes sistema, cada operación depende de tu energía de ese momento. Pero cuando tienes estructura, puedes sostener resultados incluso en momentos difíciles. Eso es lo que marca una diferencia entre un agente profesional y alguien que simplemente está improvisando, ¿no? El improvisado va a depender de cómo se siente, si está motivado, si se siente bien desde la semana anterior. En cambio, el profesional, el agente inmobiliario que realmente eleva su nivel, tiene ya procesos establecidos, sabe qué tiene que hacer, sabe cuándo lo debe hacer y cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que le va a permitir mantenerse en ese ritmo constante, porque el negocio no depende de un estado emocional, va a depender de una disciplina, de una estructura y de tener sistemas ya establecidos. Otra diferencia clave es cómo se ve al cliente, ¿no? El agente que solo vende propiedades ve cada operación como algo puntual, cierra y pasa al siguiente. Pero la gente que construye un negocio entiende que cada cliente es una relación a largo plazo y que esa relación puede generar múltiples oportunidades en referidos, ¿no? Que compren por segunda vez y nuevas conexiones. Y eso cambia completamente la forma en la que trabajas, porque ya no estás pensando solo en cerrar una operación, estás pensando en construir confianza a largo plazo. Y eso es fundamental, porque el negocio inmobiliario no se construye solo con marketing digital, no se construye solamente haciendo networking, mejorando tus relaciones, sino que esas relaciones requieren hacer un seguimiento, tener una comunicación constante, mantener presencia, relacionarte con los demás. El agente inmobiliario que cuida ese tipo de relaciones no empieza desde cero cada mes, empieza desde lo que ya construyó. Y eso hace que el crecimiento sea acumulativo. Al final, todo esto se resume en mentalidad. El agente que solo vende propiedades piensa en el corto plazo, en la próxima comisión, en el próximo cierre. Pero el que construye un negocio piensa distinto. Piensa en estructura, en posicionamiento y en crecimiento sostenido. Y eso cambia completamente tu forma de trabajar. Y esa es la clave, porque el talento puede ayudarte a empezar, pero la mentalidad es lo que te va a permitir sostener el crecimiento. Y cuando cambias esa mentalidad, todo lo demás empieza a alinearse. Entonces, un negocio fuerte se construye desde una mentalidad fuerte. Exacto, Giselle. Y si hoy estás en el negocio inmobiliario, tal vez la pregunta no es cuánto estás vendiendo, sino qué estás construyendo. Porque vender te puede dar ingresos hoy, pero construir un negocio te da la estabilidad a largo plazo. Gracias por acompañarnos hoy en Entre Llaves y Sueños. Y si este episodio te aportó valor, compártelo con alguien que también quiera crecer en este negocio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye.